Excelentísimo señor alcalde, autoridades, ilustrísimos señores académicos, concejales que nos acompañan. Como es tradicional en los actos que organiza la Academia y que algunos ha organizado en este Salón de los Espejos del excelentísimo Ayuntamiento, lo primero que quiero agradecer es la generosidad que han tenido al permitirnos estar aquí en esta noche, y siguiendo con el protocolo, llamémosle académico, pues tiene la palabra el señor alcalde, en cuya casa estamos. Bien, querido presidente de la Academia de Ciencias, querido secretario, académicos, queridos amigos, autoridades, portavoces, compañeros de corporación. Antes de empezar el acto, yo le decía al presidente de la Academia que era él el que tenía que presidir el acto, por ser un acto de la Academia. Él insistía que estando en el Ayuntamiento era yo. En cualquier caso, están ustedes en su casa. Y para el Ayuntamiento, en respuesta a las palabras amables del presidente, que habla de agradecer nuestra hospitalidad, quiero decirle que es un honor recibir, una vez más, eso sí, encantado, cuantas veces quieran, recibir a la Academia de Ciencia, en este caso una sección extraordinaria, en que además de la circunstancia de que va a tomar posesión como académica de mérito doña Araceli González Rodríguez. Eso ya es el tema del desarrollo del acto que vendrá ahora. Lo que quiero, aprovechando estas palabras iniciales de saludo, es agradecerles su trabajo, su esfuerzo como académicos, animarles a abordar dentro de la Academia con la máxima amplitud de mira y con todo el espíritu crítico y al mismo tiempo el esfuerzo de profundizar los temas que dentro de el amplio abanico de cuestiones que pueden ser tratadas en la Academia de Ciencias de Málaga, pues con seguridad, siendo abordado por ustedes, serán enriquecedoras para esta ciudad y para los objetivos que la ciudad tiene, en muchos ámbitos, en muchos temas, en muchas cuestiones, como bien saben, tratando siempre de que nuestra ciudad dé cumplida respuesta a las aspiraciones y a las esperanzas que tienen los ciudadanos que la habitan. Y nada más, puede seguir el desarrollo del acto, y me parece que le corresponde al presidente, ¿no? Vamos a la lectura del acuerdo. Ahora la palabra al ilustrísimo señor al secretario general para que proceda a la lectura del acuerdo de nombramiento de la nueva academia. Como secretario general de la Academia Malagueña de Ciencias, certifico que la Junta de Gobierno de esta Academia acordó, reunida en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2013 y una vez examinada la propuesta efectuada por los académicos de número ilustrísimos señores Olmedo Checa, Sánchez Blanco y Orellana Ramos, y cumpliendo lo preceptuado en los estatutos de esta corporación en su artículo 28, nombrar académica de mérito a la ilustrísima señora doña Araceli González Rodríguez, en atención a sus relevantes méritos. Todo ello según consta en el acta correspondiente y de lo que como secretario general doy fe en Málaga 25 de febrero de 2014. Ruego a los proponentes, señores académicos de número, Ángel Sánchez Blanco y Manuel Olmedo Checa, que acompañados del secretario general inviten a incorporarse a la sesión académica a la ilustrísima señora doña Araceli González Rodríguez. La diferencia que hay entre académico de número y de mérito, al final de mérito acaba siendo de número. No necesariamente. El de número está tasado en 50, no pueden ser más de 50. Y se van cubriendo por vacantes y fallecimientos. Lo de mérito, digamos, la cantera se queda por ahí. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Araceli González Rodríguez para pronunciar su discurso de ingreso en la Academia titulado El Cementerio Histórico de San Miguel. Cuando quiera. No, está bien, está bien. Espera. Vamos a ver.
Excelentísimo señor alcalde de Málaga, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, ilustrísimo señor alcalde de Macharabiaya, que está en alguna parte, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades aquí presentes, señoras y señores. Es un honor el que se me otorga por la Academia Malagueña de Ciencias al concederme la condición de miembro de mérito de un organismo de tanta regambre en nuestra ciudad que ha contribuido desde sus inicios a la difusión de la cultura y las ciencias en todas sus facetas y que hoy me acoge con tanta generosidad para formar parte de la misma. A todos y a cada uno de sus miembros mi gratitud. Quiero expresar muy especialmente mi reconocimiento a los académicos que han propuesto mi candidatura, mis 3 padrinos. Para ellos tengo un recuerdo especial. En primer lugar, al jurista Ángel Sánchez Blanco, que como yo viene de tierras lejanas. Ambos hemos encontrado en esta ciudad nuestro puerto de arribada, haciendo bueno el lema de su escudo, Málaga muy hospitalaria. Al profesor Sánchez Blanco, del que me considero amiga y sobre todo discípula, muy agradecida. Al científico don Fernando Orellana, que también me honra con su amistad y consideración, y al investigador don Manuel Olmedo Checa, memoria viva de esta ciudad, con el que colaboro desde antiguo en distintos proyectos y con el que mantengo una afectuosa relación, gracias a los 3. Asimismo, agradezco la presencia de todos aquellos que hoy nos acompañan en este acto, muchos de ellos entrañables amigos. El tema que he elegido para esta disertación trata del cementerio histórico de San Miguel, un monumento al recuerdo. Esta exposición pretende contribuir al conocimiento de uno de los lugares más bellos, emblemáticos, recónditos y melancólicos de esta ciudad, tratando de aportar algunos elementos que permitan apreciar el esfuerzo, el trabajo, el ingenio y la cultura de los malagueños que modelaron este recinto, y es también un tributo a los malagueños de hoy y a sus instituciones que, con determinación y respeto a quienes les precedieron, quieren mantener vivo el recuerdo de sus antepasados para hacerlos inmortales. La palabra cementerio viene del griego y significa dormitorio. Es el lugar donde los creyentes esperan el día del juicio final. Se atribuye su utilización por primera vez al poeta Tertuliano. La palabra tumba procede del griego y significa memoria, y de todo ello vamos a hablar hoy. El modo de enterrar a los muertos ha variado a lo largo de la historia, dependiendo de la cultura y tradiciones de cada pueblo en particular. De la antigüedad conservamos sepulcros en corredores o en tolos. Las civilizaciones de Egipto, Tebas o Menfis enterraban a sus muertos en necrópolis fuera de las ciudades. También los judíos lo hacían así. Jesús fue enterrado en una cueva fuera de las murallas de Jerusalén. En Atenas, la vía sagrada estaba bordeada de monumentos funerarios. También conservaban sus cenizas en el interior de las casas o en los templos. A los soldados muertos en defensa de la patria y a sus generales los dejaban reposar en el mismo lugar donde habían luchado y perecido, como ocurrió con los muertos de la batalla de Maratón. Si había cuerpos que no podían recuperar, solían erigir cenotafios señalando un lugar donde probablemente podía reposar su cuerpo. Negar la sepultura a una persona en la antigüedad era una crueldad extrema. Hay ejemplos de muertos abandonados durante décadas con prohibición de darle sepultura, o cadáveres insepultos. Recordemos las amenazas de Aquiles a Héctor en la Ilíada. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me den 10 o 20 veces el debido rescate. Ni aun así la venerada madre que te dio a la luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo y devorarán tus entrañas. Aunque luego los dioses fueron clementes, y concluye la Ilíada diciendo: así se celebraron las honras fúnebres de Héctor, domador de caballos. En Roma, al principio, los fallecidos se enterraban en sus propias casas y más tarde, por razones de higiene, se prohibió esta costumbre plasmándose esta restricción en las 12 tablas. Antonino Pío lo hizo extensivo a todo el imperio. El poder inhumar intramuros era un privilegio concedido a las vestales, a los generales que habían obtenido un triunfo, a los sacerdotes y a los servidores del templo. Para el resto de la población se construyeron tumbas a lo largo de los caminos que conducían a las ciudades, Vía Aurelia, Vía Flaminia, Vía Julia o Vía Apia, que son ejemplos, esta última no solo, que fue una importante ruta de comunicación, sino una necrópolis al aire libre. También había columbarios, así llamados por la disposición que tienen en nichos como nidos de palomas. Los romanos también utilizaron la incineración. Se dice que el primero que se incineró fue Sila. Las sepulturas eran de propiedad particular a perpetuidad, teniendo garantizado ese derecho en las 12 tablas, según indica Cicerón. Para los cristianos, los cuerpos duermen
hasta el día de la resurrección, y a sus cementerios se les llama camposantos, puesto que en Pisa, por razones de higiene, al ordenar que se cerrara el cementerio construido dentro de la ciudad, fue cubierto el terreno con una capa de tierra traída de los lugares santos de Jerusalén. Primero se enterraron en catacumbas y Constantino inicia el precedente de volver a enterrar dentro de las iglesias, al ser él mismo sepultado en el atrio de la Basílica de los Santos Apóstoles. En el año 563 y después del Concilio de Braga se prohibió la inhumación dentro de las iglesias, tratando los concilios posteriores de mantener esa prohibición con resultados dudosos. En España, ya los godos, en 416, enterraban a sus difuntos fuera de las ciudades. En la Edad Media se había consolidado la tradición de realizar los enterramientos cerca de los conventos, junto a los muros de las catedrales y los monasterios, probablemente por considerar que así estaban más cerca de Dios, aunque las autoridades eclesiásticas censuraban esos desplazamientos. El Concilio II de Braga prohibió convertir las iglesias en cementerios, aunque más tarde el de Trento permitió que algunas personas de jerarquía superior y clases sociales de importancia fueran enterradas en las iglesias. También el Fuero Juzgo impedía los enterramientos en las iglesias y en los centros urbanos. Las partidas de Alfonso X reiteran esas prohibiciones, aunque siguieron existiendo las excepciones antes mencionadas. La orden de construir cementerios fuera de las poblaciones data de 1773 en la novísima recopilación, pero la costumbre fue más fuerte que la ley y se continuó enterrando en el interior de los templos, aunque ya los médicos pedían la desaparición de esa práctica por temor a las epidemias, como ocurrió con la peste de Pasajes en 1781, donde hubo al parecer 83 muertos, cuyo origen se atribuye al excesivo número de inhumaciones dentro de la Iglesia. Carlos III, el 3 de agosto de 1784, y por iniciativa de Floridablanca, emitió una real orden prohibiendo las inhumaciones en las iglesias, pero su ejecución no se cumplió hasta principios del XIX. Esta demora dio lugar a constantes requerimientos por parte del rey. También Carlos IV, en 1799, recomienda al Real Consejo que se ocupe seriamente del ordenado por su padre. Así pues, las ordenanzas carolinas no tuvieron aplicación por la negligencia de las autoridades, la escasez de fondos, la persistencia de los ritos y tradiciones y la rutina administrativa. Estas disposiciones se continuaron reiterando sin éxito, aún bajo la dominación francesa, por orden de José Bonaparte. El mismo Fernando VII emitió instrucciones al respecto. Sabemos que en 1855 todavía había 2.655 pueblos en España que carecían de cementerios extramuros. En Málaga se han encontrado restos de enterramientos de distintas épocas. Se atribuye a los fenicios los hallados extramuros de la ciudad, en la calle Campos Elíseos, en la ladera de Gibralfaro, bajo la Coracha y junto al aparcamiento de Mundo Nuevo. También se han localizado restos de enterramientos romanos en distintos lugares de la ciudad, calle Victoria, mármoles cerca del Paseo de los Tilos y distintas necrópolis en las faldas de Gibralfaro. En los Campos Elíseos apareció a finales del XIX una tumba romana. El cuerpo había sido cubierto de cal y, a pesar que ya no quedaban restos, su huella queda impresa en el material endurecido, por lo que disponemos del retrato de una mujer de esa época. Los árabes enterraban a los difuntos en jardines y fortalezas. Tuvieron cementerios en el eje de la calle Victoria hasta el Ejido, y en Gibralfaro, La Goleta, el camino de Casabermeja. En el camino de Santa Brígida había uno de los más importantes, que según cuenta Guillén Robles, era un pintoresco jardín donde los árboles daban sombra a las tumbas y arroyuelos cristalinos corrían entre los arriates. También se han localizado tumbas intramuros a causa de los 100 días que duró el asedio de la ciudad en el patio del Sagrario, en calle Beatas o en un solar de la calle Sebastián Subirón. Los judíos también tenían sus cementerios fuera de la población, aunque próximos a sus barrios. Los tuvieron en las faldas de Gibralfaro y hacia el Camino Nuevo. Los difuntos se colocaban boca arriba con la cabeza hacia el oeste para no estar de espaldas a Jerusalén después de la resurrección. En la Reconquista los cementerios pasaron a depender de la Iglesia. Cada parroquia tuvo su enterramiento. Las clases populares y los artesanos se enterraban en las parroquias donde ubicaban sus cofradías. En el Sagrario se sepultaron a los desamparados, los reos y los que habían muerto violentamente. Los conventos eran los lugares preferidos por las clases acomodadas, entre otros los de la Victoria, San Agustín y San Luis el Real. Los miembros del Cabildo tenían su bóveda en la catedral. El cementerio general estuvo situado en el Ejido y en Lagunillas, entre los conventos de la Victoria y Capuchinos. En 1803, el sacristán de San Pedro enterró secretamente a uno de los contagiados de la fiebre amarilla, falleciendo él, su esposa y otros familiares, propagándose la enfermedad por todo el barrio del Perchel. Cuentan que en una de esas epidemias se enterraron en Santa Lucía a más de 800 contagiados. Por tanto,
la normativa de Carlos III, que ordenaba enterrar fuera de las ciudades, no se cumplió en Málaga hasta comienzos del 19 como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que asoló la ciudad, y teniendo en cuenta que el ejido estaba completamente lleno, fue una de las razones que animaron a las autoridades para emprender la construcción de un cementerio fuera del casco urbano. Así empieza la historia del cementerio de San Miguel. En 1804, la Junta Municipal de Sanidad de Málaga, responsable del ramo de enterramientos, empezó a hacer gestiones para localizar posibles ubicaciones para un cementerio. Se encontraron unos terrenos idóneos en la parte alta de la ciudad, situado entre los barrios de Las Flores, Capuchinos y Fuenteolletas, con una superficie de 40.759 metros cuadrados y separados del casco urbano por una gran arboleda con buenos vientos y cerca del acueducto de San Telmo. Los terrenos habían pertenecido al capitán don Dionisio Cabello, por lo que la zona se la conocía como Haza del Capitán o de Cabello, siendo utilizada por su viuda para labranza. Se iniciaron las gestiones de expropiación y acondicionamiento, siendo aprobado el expediente por la Junta Suprema del Reino. Se empezaron a construir enterramientos en el suelo y en nichos, aunque esos trabajos se suspenderían en mayo de 1808 a causa de la Guerra de la Independencia, y una vez que la ciudad fue ocupada por las tropas francesas, se reanudaron las tareas. Al año siguiente, la señora Cabello presentó una demanda al alcalde de Málaga en su calidad de presidente de la Junta Municipal de Sanidad, alegando que en 1804 se le había despojado de sus tierras, y este hecho atentaba directamente contra sus intereses, porque aquella propiedad era su única fuente de ingresos. Se pidieron informes al gobernador de Málaga, el general Reding, que fueron favorables a la construcción del cementerio, y se resolvió continuar adelante con el proyecto y con el litigio. En 1823, la Territorial de Granada instó a la Junta de Sanidad de Málaga que indemnizara a la señora Cabello por los daños y perjuicios ocasionados, cuantificándolos en 6.500 reales, o por el contrario, que se le restituyera la propiedad. Después de algunas negociaciones con la corporación, la indemnización quedó fijada en 6.000 reales, que serían abonadas según fueran permitiéndolo las circunstancias, decían, inscribiéndose los terrenos a nombre del ayuntamiento. Hasta 1834 no asumió el consistorio la dirección del cementerio, dilatándose los trámites para el pago a la señora Cabello, y con la proverbial lentitud de la administración pasarían años hasta que se liquidara totalmente esa deuda. El día 1 de julio de 1810, aún sin completar todas las instalaciones, tuvo lugar la bendición solemne del cementerio, dedicándose el recinto al arcángel San Miguel, príncipe de los espíritus celestiales. Se celebró el acto en el convento de Capuchinos, donde se reunieron los invitados con las autoridades civiles y militares, bendiciendo el acto el provisor y vicario general del obispado. El recinto estuvo durante bastante tiempo sin cercar, y en 1821 comenzaron a levantarse las andanadas de cerramiento al solicitar las cofradías terreno para edificar sus nichos en 4 hileras superpuestas. En 1829 el cementerio completó su cercado, tal como indica la inscripción que figura sobre la gran portada de entrada. Este arco de piedra se había retirado de Atarazanas a propuesta de Liborio García. La portada se asemeja a la de un templo dórico de mármol y piedra natural, con pilastras acanaladas sobre plintos y un entablamento con un friso y frontón triangular rematado por una cruz. En el tímpano hay una placa de hierro fundido que dice así: reinando la católica majestad del señor don Fernando VII y siendo gobernador militar y político de esta ciudad, el excelentísimo señor don José Manso, mariscal de campo de los ejércitos nacionales, se construyó este cementerio a expensas del caudal de propios en el año 1829. Y termina con un versículo del libro de Job que dice: constituta es domo omni vivendi. El recinto se reordenó en 1847 por el arquitecto municipal don Rafael Mijana. Es muy mala la reproducción, pero hay que decir que es así como está ahora mismo en el archivo. Del que estamos viendo ahora mismo este plano, tiene una forma rectangular, con calles simétricas, con una superficie de 194 metros de largo, 98 de ancho y 9 calles con sus jardines de cipreses y sauces llorones. El cementerio de San Miguel estaba dividido en 4 grandes patios. El primero fue donde se construyeron los mejores panteones, y es a partir de 1844, al erigirse el primero de ellos, perteneciente al mecenas señor Barroso, cuando las familias acomodadas de la ciudad comenzaron a levantar como recuerdo a sus deudos bellísimos mausoleos. Hoy se encuentran en San Miguel los panteones y nichos pertenecientes a los personajes más relevantes de la ciudad, y muchos de ellos que también son parte de la historia nacional del siglo XIX y principios del XX, y que han convertido el recinto en uno de los más importantes de todo el país. Con esa iniciativa, la sociedad malagueña de entonces convirtió el cementerio de San Miguel en un libro de historia.
El nicho número 1 lo ocupa el que fue alcalde de Málaga, que también había sido diputado provincial y decano del Colegio de Abogados, Pedro Alcántara Corrales, que le fue concedido a perpetuidad por la corporación. Su lápida tiene un epitafio conocido por todos los malagueños que dice: la deuda que los mortales contrajeron al nacer, pagó dejando de ser Pedro Alcántara Corrales. Este verso nos recuerda a otro que reseña Rafael León en sus epitafios Bajo el sol de Málaga, que fue retirado en 1936, que decía: de la deuda que tenía desde el día que nació, quedó en paz porque parmó. Hay otros epitafios que el mismo autor recoge en San Miguel, del que solo mencionaremos uno por su delicadeza, dedicado al niño Vicente González, que dice así: no murió, se fue a jugar con su ángel de la guarda. Jugando se echó a volar y a la gloria fue a parar. En la cancela de hierro que cierra el arco de entrada hay una leyenda que dice Ayuntamiento de 1853, indicando la fecha de una de las restauraciones que tendrán lugar más adelante. Pero San Miguel tiene tantos matices históricos, artísticos, literarios, tantos aspectos en los que podríamos detenernos, que no tendríamos tiempo en esta breve disertación, por lo que hemos elegido acotar el tema y dar algunas pinceladas sobre los hitos más significativos del Camposanto: las fuentes, el monumento a la Inmaculada y sobre todo la capilla. Antes de penetrar en el recinto funerario, en la Plaza del Patrocinio, antesala del cementerio, se encuentra uno de los símbolos más conocidos del Camposanto, frente a la puerta principal. Es la fuente que conocemos como del Tempus Fugit. Se construyó en 1849, según aparece grabado en su vástago. Está compuesta por un pilón octogonal de piedra blanca apoyado sobre un gran escalón. En el centro del vaso hay un pilar cuadrado con 2 rosetones para los caños de agua. La remata un obelisco de ágata, símbolo de la inmortalidad, que tiene en la cúspide un reloj de arena con alas de hierro fundido. Tempus fugit, el tiempo vuela. Máxima que procede del libro 3 de las Geórgicas de Virgilio, recordándonos la fugacidad de la vida. El tiempo huye, el tiempo se escapa, el tiempo vuela. Hoy está iniciada una importante restauración de esta fuente para que el agua fluya en su vaso como lo hacía antaño. Y dentro de la necrópolis se encuentra otra de las que fueron sus señas de identidad, aunque ya no se encuentre allí, pero sí su recuerdo. Es el triunfo de la Inmaculada Concepción, que estuvo ubicada en ese lugar desde 1835, situada en el paseo central del patio número 1 frente a la capilla, en un eje de una cruz imaginaria que señala las calles de la Inmaculada y Santa Isabel. Una columna de mármol se elevaba sobre una fuente surtida por el agua del acueducto de San Telmo, coronada por una bellísima imagen de la Virgen también en mármol blanco. Quedan pocas imágenes de su estancia en el Camposanto. Se atribuye su realización a Fernando Ortiz y procedía de la desamortización del monasterio franciscano de San Pedro de Alcántara. Lamentablemente, en 1916 se retiró del cementerio para su mejor conservación. Hoy la columna ha desaparecido y la imagen se encuentra depositada en el Museo Municipal, aunque tal vez una réplica podría volver a aquel lugar y recuperar su antigua ubicación. Otro de los puntos neurálgicos de San Miguel es la fuente del interior del cementerio, donde los malagueños han recogido tantas veces agua y algunos niños del barrio se han bañado en muchas ocasiones, según nos han contado los que así lo hicieron. Esta fuente fue cantada por Serafín Estébanez Calderón, el solitario, cuyo retrato se encuentra sobre esta sala, ahí arriba, en un soneto titulado La fuente del cementerio, que dice así: cuando infante dormí, cabe esta fuente. Niño después, partiendo sus cristales, islas forjé y alhambras orientales. Y fui rey chico entre menina gente. Aquí también de amor probé de mente los gustos y zozobras celestiales. Y más tarde, entre horrores infernales, del oro y la ambición la sed ardiente. Vuelvo al cabo ya anciano y peregrino, hallé el sitio, el raudal, la gruta umbrosa, la tosca piedra asiento en mi camino. Todo cual en mi infancia igual reposa, solo yo falto, fúnebre vecino. Con la lámpara y cruz cubre mi fosa. Pero sin duda el monumento más importante y representativo del recinto funerario es la capilla, centro neurálgico del Camposanto. Allí donde los malagueños han llorado su dolor, donde han rezado, donde han encontrado el consuelo de su fe y se han sentido fortalecidos por la esperanza de volver a encontrar a los suyos en la otra vida. Tiene la capilla planta circular inscrita dentro de un octógono con un domo ligeramente apuntado.
En su interior hay 8 pilastras que descansan sobre los plintos que sostienen la cúpula perforada por una linterna con nervaduras resaltadas en sutras 2. Nos ocuparemos brevemente de algunos de sus avatares más significativos. Se atribuye su diseño al arquitecto Rafael Mitjana, siendo director de obra Cirilo Salinas. A principios de 1833, los muros del templo ya se hallaban terminados hasta la altura de la cúpula. Las actas municipales describen así el proceso constructivo. La cúpula tenía 2 varas más de altura que su diámetro para mejorar los empujes. Una vara de espesor en el arranque que disminuía hasta llegar a media vara en el asiento del cupulín. Se construyó toda de ladrillo que fueron mojados cuidadosamente para que reposaran sobre los tendelos en las mejores condiciones. El mortero empleado era una parte de cal y otra de arena. Sobre la cúpula se construyó el cupulín de madera con su correspondiente estribado, pero sin emplomarlo, y tampoco sin solar la cúpula, que dan ambos cuerpos a la intemperie durante mucho tiempo que estuvo paralizada la obra. Pero durante el tiempo que estuvo el cupulín sin emplomar y a causa de las lluvias caídas, se pudrieron las maderas y el estribado del mismo, inutilizándolo y permitiendo la entrada de agua entre la zahorra y los ajodolejos, así como los del trasdós e intradós de la cúpula, lo que hizo crecer numerosos ramajes en las cornisas, y al reanudarse la obra tuvo que emplomarse el cupulín y se soló la cúpula de azulejos, concluyendo la obra interior y exteriormente. También se construyeron los depósitos que se adosan a ella, terminando su construcción en 1837. La capilla se dedicó a Santa Isabel de Hungría, símbolo de la caridad cristiana. 9 años después de finalizadas las obras, el 25 de diciembre de 1846, doña Isabel Livermore de Heredia, vecina de Málaga, solicitó la concesión de un terreno en propiedad para construir un panteón donde depositar los restos de don Manuel Agustín Heredia y su familia. Necesitaba un espacio de unas 15 varas de ancho y 14 de largo, proponiendo adosar el panteón a la espalda de la capilla pública, separándola del recinto con una puerta de hierro. En la parte de fuera pretendía construir varios nichos e indicaba que todo el perímetro estaría rodeado por una balaustrada de hierro y un pequeño jardín, y para mantenerlo necesitaría que se le proporcionara el agua necesaria. Como la capilla estaba deteriorada, la señora Livermore ofrecía como contrapartida de la propiedad del solar derribar las partes afectadas de la cúpula, sacristía y depósito y edificarlas de nuevo a satisfacción del ayuntamiento, aprovechando también los materiales de derribo. Se aprobó su petición, presupuestándose la obra por Rafael Mitjana en 66.000 reales, fijándose las bases del convenio que se firmó al año siguiente. Las condiciones eran que el ayuntamiento proporcionaría el agua del acueducto de San Telmo y la señora Livermore costearía la obra de mampostería para su conducción a la fuente o al depósito, así como la cañería de plomo y la fuente o fuentes necesarias para recoger el derrame, que si fueran de hierro sería a su costa y se fabricarían en la constancia. Tendrían derecho a utilizar el agua 24 horas por semana más el aprovechamiento del derrame. Se incluía también en las obras de reparación de la portada, la reconstrucción de la capilla y las 2 dependencias laterales, debiendo previamente presentar un plano. El panteón comunicaría con la capilla por medio de una puerta calada de hierro y asimismo el cupulín se reconstruiría en ese material. La solicitante estaría obligada a abonar los derechos de las personas que se enterrarían, como hacían las hermandades, y el día 14 de agosto de cada año, aniversario del fallecimiento del señor Heredia, el capellán aplicaría una misa por el eterno descanso de su alma. La obra estaría bajo la inspección del arquitecto de la ciudad y del caballero obrero mayor, necesitándose para la aprobación previa antes de la ejecución el visto bueno del jefe superior político. Pero al año siguiente, iniciadas las obras, los técnicos decidieron que no era necesario derribar la cúpula al comprobar que se encontraba sólida hasta la cupulilla, conviniéndose que se bonificara el precio con otras obras de mejora, como la reparación del arco, conducto de plomo para cañerías, alcantarillas, etcétera, siendo aprobadas como siempre estas mejoras por el jefe político. Al año siguiente, don Manuel y don Tomás Heredia, herederos de la señora Livermore, recientemente fallecida, informaron al ayuntamiento que después de haber esperado un largo tiempo para recibir los planos del panteón que se había realizado en el extranjero, se dice que los proyectó Willem Stark, el mismo que diseñó el templo clásico de la Concepción, habían comprobado al recibirlos que estaban equivocados en sus dimensiones y que solo se podían aplicar si se agregaban 3 varas más de largo al terreno concedido, por lo que solicitaban esas varas de más, pidiendo asimismo que se acordara que el 6 de diciembre, aniversario del fallecimiento de su madre, se celebrará todos los años una misa por su eterno descanso. El ayuntamiento accedió y el arquitecto municipal, señor Trigueros, corrigió las mediciones previas, añadiendo las ahora solicitadas, estableciéndose 350 varas cuadradas, con el visto bueno del cabildo decretado por el alcalde para que figurara en la escritura y Hacienda recibiera lo que le correspondía.
La escritura se firmó por don Manuel y don Tomás Heredia en nombre de su hermana Isabel Heredia y como tutores de sus hermanos menores Enrique, Ricardo, Amalia y María. Por el ayuntamiento lo hizo el alcalde corregidor don José María Llanos, sin olvidar en el compromiso la obligación de las 2 misas anuales por el matrimonio difunto a celebrar el 14 de agosto y el 6 de diciembre. La obra concluyó en 1852. Sobre el frontispicio de la capilla se colocó una cartela de hierro fundido escrita en latín que don Francisco García Mota ha tenido a bien traducir para nosotros y que dice así: esta capilla se edificó siendo rey católico Fernando VII el año 1833 con aportaciones de la ciudad. En el año 1838, reinando Isabel II, fue restaurada su capilla a expensas de Isabel Livermore, viuda del preclaro barón don Manuel Agustín Heredia, junto a otras muchas obras que adornan este cementerio, aceptadas y reconocidas por el excelentísimo Cabildo Municipal. Pero 2 años más tarde, la capilla presenta nuevos problemas en su estructura, necesitando reparaciones urgentes. El informe del arquitecto municipal consideraba que la causa tenía que ver con las deficiencias en las obras realizadas por la familia Heredia en 1849. Se le requirió para que lo subsanaran, debiendo ante su pasividad reiterar esta reclamación al año siguiente. Por fin se llegó a un nuevo acuerdo con la familia Heredia, por el que estos se comprometieron a realizar los arreglos necesarios en la portada principal, sustituyendo además el cupulín de madera que se había podrido por otro de hierro. También levantarían la cubierta de azulejos de la cúpula y la cambiarían por un escamado, así como arreglarían la sacristía que se encontraba en mal estado. Se firmó el compromiso en el año 56, 1800, pero don Tomás Heredia lo condicionó a que figurara en el mismo que en el futuro se le liberaría de responsabilidades por cualquier desperfecto que pudiera surgir. Como dato curioso, hay un escrito de Jorge Loring de 6 de junio de 1864 en el que figura el acuerdo de trasladar a su hacienda de la Concepción los trozos de estatuas descubiertos en Cártama que habían estado depositados en San Miguel, expresando en ese documento la intención de conservar los restos en el mismo estado en que se encontraban, sin restaurarlos, ni hacer en ellos ninguna alteración para no disminuir su mérito como monumentos arqueológicos. En San Miguel se encuentra la base de una columna que recuerda a esa época para indicar que allí estuvo ese primerísimo legado cultural. La capilla estuvo decorada con esculturas y pinturas que, como la Inmaculada del exterior, provenían del convento de San Pedro de Alcántara y se tenían por originales del pintor Niño de Guevara. Conocemos su contenido por un inventario del 13 de enero de 1861, del que damos un breve resumen mencionando solo las obras de arte. Un retablo dorado con una mesa, altar y un crucificado con corona de espinas, una dolorosa de medio cuerpo, un cuadro grande de Jesús crucificado, 3 cuadros representando la conversión de San Pablo, San Antonio de Padua y San Juan de Mata, fundador de los Trinitarios, 2 cuadros grandes de Nuestra Señora del Rosario de la conversión de San Pedro de Alcántara, así como un Vía Crucis compuesto por 14 tablas de madera. Todas las obras de arte reseñadas han desaparecido, manteniéndose únicamente los 2 retablos barrocos de corte clásico en madera dorada y policromada, con las imágenes de la Virgen del Rosario y una Dolorosa de la Escuela Malagueña del 19, así como un crucificado que preside la iglesia. En el zócalo inferior hay vestigios de dibujos geométricos con los que estuvieron decoradas la parte baja de las pilastras. Estos se conservan ahora bajo una capa de cal en espera de su recuperación. El Viacrucis de la capilla, en madera tallada, parece que fue vendido a principios de este siglo, y el que figura hoy en sus muros, compuesto por unas simples cruces de madera negra, perteneció a las monjas capuchinas que lo habían tenido durante años en el coro de clausura de su convento y lo donaron para sustituir al que se vendió. En este inventario también se describe todo el mobiliario, objetos sacros y de servicio existentes en la sacristía, donde también había un cuadro con marco dorado representando al ex homo y un crucificado. De todo ello se desconoce su paradero. En el antiguo depósito de cadáveres se conservan 2 magníficas mesas de mármol con soportes de piedra, cada una con un peso de 900 kilos. Hoy, después de ser restaurada esa dependencia, se ha colocado en una hornacina la escultura existente en la capilla del Arcángel San Miguel, recientemente restaurada y datada de finales del 19 o de principios del 20. Pero no acaban aquí los problemas de la capilla y las sacristías. 8 años más tarde, después de aquella segunda reparación, el 4 de enero de 1862, el arquitecto municipal don José Trigueros informa nuevamente al alcalde del deterioro de la capilla del cementerio y de las 2 sacristías laterales. Calculaba el coste total de la rehabilitación en 10.000 reales, aunque sí indicaba que esa cantidad es la que debería invertirse anualmente para las reparaciones, conservación y entretenimiento de todo el edificio, y tal vez así llegaría un año en el que no haría falta invertir esa suma. Decía él,
aunque hubo que esperar 8 años para que la recomendación de don José Trigueros calara en el ánimo del consistorio y decidieran establecer un servicio anual de reparaciones para el mantenimiento de la capilla y sacristías. Después de oír la opinión de varios expertos, ante esta tercera reparación que se planteaba, se concluyó que la causa de los daños era la forma de la cúpula y acordaron variar su diseño y reconstruirla en forma de aguja, tejándola con tejas vidriadas blancas y negras como las de la iglesia de San Felipe. Pero dado que la obra era de gran envergadura, el arquitecto temía que el nuevo diseño no solamente fuera caro, sino que no gustaría, teniendo en cuenta que un proyecto similar había sido ya desechado en su momento. Todavía 2 años más tarde aún no se había tomado ninguna decisión. Hay escritos del capellán dirigiéndose al alcalde informándole que suspendía la celebración de los oficios por el peligro inminente de la ruina en la capilla y aledaños y la posible destrucción de los objetos preciosos que allí había. El coste de la reparación y tal vez las dudas sobre el diseño debe de ser uno de los motivos por los cuales no se abortaban los trabajos, porque 2 años más tarde el ayuntamiento pidió informes para saber si la concesión hecha a los Heredia les obligaba a contribuir con esos gastos. Naturalmente el informe fue negativo, teniendo en cuenta el acuerdo que habían suscrito en 1855. Los daños debían de ser tan importantes que un año más tarde, 1865, una orden del gobernador urgía que se arreglara cuanto antes lo imprescindible de la capilla hasta la altura de la cornisa, aunque debían pasar 3 años antes de que comenzaran las obras. Hay un plano de la capilla de don José Trigueros con algunas modificaciones estéticas seguramente de aquella época. De nuevo, el 25 de abril del 67, el capellán se dirige al alcalde para informarle de la caída de unas ochavas y de la cornisa. Por fin, al año siguiente, el gobernador da el visto bueno a la subasta de las obras sin cambios en la cúpula. Y el acta dice así: en la ciudad de Málaga, a la 1 de la tarde, don José Francisco de Padua, Pareja Obregón y Rojas Gálvez y Narváez, conde de la Camorra y alcalde corregidor de esta ciudad, acompañado del caballero regidor síndico del excelentísimo ayuntamiento y de mí, el secretario, se constituyó en estados públicos en estas casas consistoriales, dada la 1:10 en el reloj de la catedral, y hallándose presentes varios postores, entregaron cada uno de ellos un pliego cerrado y sigue. El 28 de junio de 1867 se adjudicó y el 12 de diciembre el arquitecto señor Salinas expidió el certificado final de obra. Naturalmente, el devenir de la capilla y las sacristías tiene mucho más que contar, pero hoy nos detendremos aquí y seguiremos su acontecer en otra ocasión. Solo mencionar que tanto la capilla como las 2 sacristías acaban de ser restauradas por el ayuntamiento y presentan un magnífico aspecto, así como los 2 retablos existentes en la capilla que están siendo rehabilitados generosamente por la Fundación Museo Jorge Rando. En el cementerio de San Miguel, clausurado por un acuerdo pleno del 27 de febrero de 1987, se han realizado a lo largo del tiempo trabajos distintos para su conservación. Desde hace 2 años el Ayuntamiento está llevando a cabo una profunda restauración en el recinto y en su entorno. No solo la Plaza del Patrocinio va a cambiar radicalmente para convertirse en un lugar de uso ciudadano, convirtiéndose así en una antesala digna del Camposanto. Hay que recordar que en el centro de la plaza está el carnero del Ejido, que conmemora la epidemia de peste del siglo XVII en la que hubo unas 12.000 víctimas, cuya leyenda dice: esta cruz se hallaba en el Ejido y por no poder continuar allí dispuso el excelentísimo Ayuntamiento Constitucional el 12 de julio de 1860 se trasladase a este lugar. La recuperación del entorno también restablecerá la cruz desaparecida. Los edificios extramuros de San Miguel, que fueron utilizados en su día por los servicios forenses, las oficinas, el domicilio del párroco y sala de duelos, cuya restauración está casi terminada, presentan ya un aspecto remozado y cuidado. En el interior del Camposanto, los jardincillos están recobrando su antiguo esplendor. En el reglamento de 1848, cuando se refiere a las tareas del jardinero en San Miguel, especifica la obligación que tiene de ocuparse de la plantación y el cuidado de los árboles, así como de las plantas aromáticas, lo que incide en la idea de un cementerio-jardín tan acorde con la mentalidad del romanticismo. Entonces, en el cementerio había cipreses, este árbol dedicado al Hades, el dios de la muerte, como en los cementerios romanos, así como sauces lorones. Hoy los sauces han desaparecido del recinto, quedando solo un ejemplar en el Panteón Van Dulken, aunque un ingeniero agrónomo que conoce mucho esta ciudad opina que no es un sauce llorón, sino que es una pimienta. Yo prefiero pensar que es el último de los sauces primitivos, no en vano simboliza la melancolía.
y al lado de la fuente centenaria, a quien dedicó un soneto El Solitario, tienen su nido en unos gigantescos cipreses cientos de tórtolas que acompañan al visitante con sus arrullos y aleteos y que han permitido bautizar aquel rincón como el Jardín de San Francisco, recordando el milagro del santo al domesticar tórtolas salvajes. Hoy los antiguos patios de tumbas y panteones se han convertido en un museo al aire libre. Allí se encuentra toda la historia de la ciudad. Es un libro de mármol, ladrillo y piedra, donde siguen hablando aquellos que quedaron sin voz. Pero hoy San Miguel ya no solo es bello de día. El recinto está completamente iluminado por 65 farolas LED. Es una experiencia única pasear al anochecer por sus calles bajo la luz blanca azulada de esas lámparas. San Miguel es un lugar dulce y tranquilo. En sus calles hay naranjos y cipreses, devotos que acuden con flores, pequeños bancos de mármol, velas, estampas, pasillos realizados con trocitos de mármol, rosarios colgados de las cruces, fundidos de insectos, vidrieras de múltiples colores, portadas antiguas, verjas, ángeles de mármol, altares, estelas, columnas truncadas, imágenes poéticas de pájaros acurrucados en los recovecos de los panteones, pedestales, copas de piedra, sentidas inscripciones, estatuas y de vez en cuando, como si respondieran a una llamada misteriosa, el aletear acompasado de bandadas de tórtolas y palomas que vuelan juntas desde los cipreses donde tienen sus nidos hasta la cúpula de la capilla para quedarse allí acurrucadas, esperando. Pero sobre todo hay recuerdos. Parafraseando a Cernuda en su poema de los cementerios en la ciudad, podíamos añadir: en el entorno las casas, cerca hay tiendas, calles por las que juegan niños, y en invierno, como remiendos en las fachadas grises, cuelgan en las ventanas trapos húmedos de lluvia. María Victoria Atencia recuerda el Camposanto en primavera y en su poema dedicado a la necrópolis, titulado Entre los que se fueron, dice: entre los que se fueron, por estas avenidas hoy más llena que nunca, rozó la primavera, mi piel como un anuncio de lo que se avecina, mármoles y naranjos, el rumor de una abeja y un silencio tan solo comparable al momento en que van a cruzarse dos predestinaciones. Narcisos dejaré más allá de esta hora y que tocan sus pétalos nombres entrelazados. Fuera de este recinto está el vacío sobre la ciudad anhelante a cuya luz me encuentro con el significado preciso de la vida, como un libro que abriese de par en par sus verjas. Muchas gracias. Puede acercarse a la mesa la ilustrísima señora doña Araceli González Rodríguez. En consideración a los relevantes méritos que concurren en la ilustrísima señora doña Araceli González Rodríguez, la Junta de Gobierno de esta Academia, reunida en sesión ordinaria el 4 de noviembre de 2013, conforme a lo establecido en su estatuto, acordó designarla académica de mérito y expedir el presente título que confiere a la interesada a los derechos de nombramiento con fecha de 25 de febrero de 2014, día en que toma posesión de esta plaza. Sea bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra